Hola, soy Ernesto Rivera del Lado B y voy a conversar ahora con el diputado por el Frente Amplio, Jonathan Acuña. Diputado Acuña, bienvenido al Lado B. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio para conversar. Diputado, lamentablemente esta semana Costa Rica fue incluida en la lista gris que la Unión Europea tiene para los paraísos fiscales y países poco transparentes en materia tributaria. El presidente Rodrigo Chávez conocía del tema, ya que había sido notificado en la época en que fue ministro de Hacienda en el gobierno del PAC. Él había sido notificado de que si no se arreglaban, si no se acomodaba la legislación, la inclusión de Costa Rica en esta lista iba a ocurrir. ¿Cuál es su lectura de por qué no se hicieron los cambios para no figurar internacionalmente como un paraíso fiscal? Bueno, creo que hay responsabilidades compartidas, en primer lugar, porque efectivamente ahora la información que nos han revelado medios de comunicación es que desde 2020 era de conocimiento del Ministerio de Hacienda, en aquel momento encabezado por el actual presidente de la República, Rodrigo Chávez, que la Unión Europea nos hacía señalamientos respecto a cómo habían modificado sus estándares, ¿verdad? De cómo iban a calificar a los países si estaban dentro o fuera de la lista de paraísos fiscales que ellos tienen. Comunicaba entonces a Costa Rica que habían cambiado sus estándares y que considerando los nuevos estándares había un riesgo para el país justamente por la exoneración existente en el caso del impuesto sobre la renta de rentas pasivas obtenidas en el exterior. Y eso ocurre ya en 2020, ¿verdad? De conocimiento del actual presidente de la República. Luego, con la salida del señor Rodrigo Chávez del Ministerio de Hacienda, o nuevo jerarca del Ministerio de Hacienda, en este caso don Elian Villegas, tenía la responsabilidad de continuar con este proceso. Lo que ha relatado a medios de comunicación el señor Villegas es que él llevó adelante la construcción de dos iniciativas. Una, que fue presentada a la Asamblea Legislativa, efectivamente, que tiene que ver con la redefinición de establecimiento permanente, que eso ya está aquí en la Asamblea Legislativa, pero nunca lo hicieron avanzar y tampoco lo impulsaron, hay que decirlo con todas las letras. Y por otra parte, la iniciativa de modificación del impuesto sobre la renta para poder gravar estas rentas pasivas obtenidas en el exterior. Y que, relata el señor Villegas, pues le enviaron una propuesta a la Unión Europea para que revisaran para ver si cumplía con los estándares. Lo cierto es que después de recibir eso, después de enviar esa propuesta, yo sí creo que había una responsabilidad del gobierno anterior de comunicar con claridad a la ciudadanía y a la Asamblea Legislativa, considerando que acá tendría que aprobarse una reforma de esa naturaleza, que esto estaba ocurriendo y no lo hicieron, ¿verdad? En abril del año 2022, cuando existió nueva comunicación al respecto y se firma un compromiso por parte del señor Villegas con la Unión Europea de que a finalizar ese mismo año 2022 tendríamos realizada la modificación, a mí me parece que la única vía honesta, transparente para actuar habría sido que el señor Villegas, que el gobierno de Carlos Alvarado hubiese informado, hubiese dicho, bueno, nosotros vamos de salida, está bien, pero ciertamente hemos llevado adelante un proceso dado los señalamientos que nos ha hecho la Unión Europea, y Costa Rica ahora tiene el reto de realizar estas modificaciones, pero no lo hicieron, no lo dijeron, no en público, ¿verdad? Y a mí me parece que eso no es responsable. Pero luego entra esta administración y tienen absoluta responsabilidad también porque básicamente, Ernesto, no hicieron nada. A la Asamblea Legislativa se han acercado de hoy hace 8 días. En la reunión de jefaturas de fracción del jueves anterior, nos pide un espacio el COMEX, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Hacienda, básicamente para relatarnos a medias esta historia. A medias digo, porque básicamente nos dijeron es que el gobierno pasado tiene toda la responsabilidad, nosotros no sabemos nada hasta hace unos pocos meses y la verdad intentamos por vías diplomáticas evitar que nos metan a la lista, pero no es responsabilidad nuestra, sino que todo es responsabilidad de los otros. Nos contaron la mitad de la historia nada más, Claro, pero hace ahora, una semana. diputado, hay que recordar que el Ejecutivo tuvo la iniciativa, por un cambio que tuvo la iniciativa durante el comienzo de la administración para presentar proyectos. ¿Hizo alguna gestión en ese sentido? Es decir, ya sabían de que nos iban a meter en una lista que nos perjudica, que incluso puede dificultar el acceso a cooperación internacional, en el caso de Francia,
que usualmente va destinada a temas medioambientales, y hay un tema de reputación en el mundo de quedar como un paraíso fiscal. ¿Hubo alguna iniciativa o algo durante el periodo en donde ellos tuvieron el manejo de la agenda? Ninguna, don Ernesto, ninguna. De hecho, han tenido más tiempo en manejo de la agenda en manos del Poder Ejecutivo que tiempo de manejo de la agenda por parte de la Asamblea Legislativa, porque si usted ve, los 3 primeros meses, mayo, junio y julio, fueron sesiones extraordinarias. Los otros 3 siguientes meses, efectivamente, la agenda está en manos de la Asamblea Legislativa, pero regresamos de nuevo a sesiones extraordinarias. Han tenido 2 periodos de sesiones extraordinarias y no han realizado el menor de los esfuerzos. Es que ni de comunicarnos de que el problema existía. Como le digo, para la Asamblea Legislativa es de conocimiento esta situación de hoy hace 8 días. El jueves anterior, a apenas unos días, porque eran conscientes de que esto ocurriría por ahí del 14, 15 de febrero, a apenas unos días de que nos incluyesen en la lista, cuando realmente el espacio para solventar esto y evitar entrar a la lista era nulo. Ya no había posibilidad de solventarlo de previo. No hicieron ningún esfuerzo y por eso tienen una responsabilidad directa, porque lo conocían desde el inicio. Si el señor presidente de la República, cuando fue ministro del PAC, lo conoció, sabía que esa situación estaba ahí. Desde agosto reconocen haber iniciado conversaciones con la Unión Europea intentando solventar la situación, y lo que le dice el señor ministro Nogui Acosta a los medios de comunicación es que tenía encima la negociación de eurobonos. Yo, con todo el respeto del mundo, quiero decir al gobierno que debería enterarse de que en la Asamblea Legislativa se pueden negociar más de una cosa a la vez, sobre todo cuando hay situaciones emergentes tan graves como esta. Obviamente. Ahora, diputado Acuña, la inclusión de Costa Rica en una lista de paraísos fiscales no es la primera noticia de alarma que tenemos sobre el tema. Ya conocimos los papeles de Panamá, accedimos en 2019 a una lista de grandes contribuyentes que declaraban ganancia cero. Bueno, hay una trayectoria en el tema de elusión y evasión. ¿Qué proyectos hay presentados para cerrar estos mecanismos de evasión y de elusión fiscal que utilizan algunos de los grandes empresarios? El Ejecutivo tuvo la iniciativa al comienzo del gobierno. ¿Presentó algún proyecto de ley para combatir la evasión o la elusión? No han presentado un solo proyecto de ley en esta materia de manera directa. Así es. Nosotros no tenemos ninguna iniciativa en este momento que podamos discutir de parte del Poder Ejecutivo. Lo que hay son proyectos de ley que hemos presentado otras fracciones. Y desde mi fracción hemos presentado múltiples proyectos de ley, incluyendo fracciones del Frente Amplio anteriores, pero de parte del Poder Ejecutivo no. Tanto es así que en la comparecencia, en la interpelación que tuvo el señor ministro Nogui Acosta a cuenta de los megacasos de evasión que anunciaron, acá en el plenario de la Asamblea Legislativa, parte de las consultas que les hemos hecho desde el Frente Amplio es su postura ante estas iniciativas que ya están en corriente legislativa, y la respuesta fue: en marzo presentaremos un proyecto. Es decir, casi un año después de haber iniciado gobierno, nos dicen, pues no hemos presentado iniciativas en materia de combate al fraude fiscal, y mucho menos esta que es necesaria para solventar este elemento puntual que nos señala la Unión Europea. Pero a eso se suma otra cosa: es que en sesiones extraordinarias ya no solo es que no presentan proyectos, es que no convocan proyectos de ley en materia de combate al fraude fiscal. En las sesiones ordinarias previas a las últimas extraordinarias que tuvimos, decir, hacia el tercer trimestre del año 2022, desde desde la Comisión de Asuntos Hacendarios, logramos dictaminar algunos proyectos, de hecho, iniciativas del Frente Amplio en materia de combate al fraude fiscal, un fortalecimiento del delito del fraude de la hacienda pública, que es el delito de fraude fiscal, que formalmente se llama así, agregando, por ejemplo, como existe en la legislación española, fuertes sanciones a las empresas que sean señaladas por defraudación fiscal a este nivel, que ya son megacasos, ¿verdad? También uno para prohibirle a los funcionarios públicos tener negocios en paraísos fiscales, porque hay un problema de legitimidad, ¿verdad? Imagínense, si aquí sale un ministro que tiene negocios en paraísos fiscales, ¿cómo se le pide a la gente que también cumpla con sus obligaciones, etcétera? Esos proyectos los logramos sacar en ordinarias, están listos para plenario y no los podemos hacer avanzar porque durante el trimestre siguiente el Poder Ejecutivo no los convocó. Entonces, ni presentan proyectos ni convocan la agenda disponible en materia de combate al fraude fiscal. En 2019, el entonces diputado por el Frente Amplio, José María Villalta, obtuvo mediante un amparo la lista de las empresas que están en la categoría de grandes contribuyentes, es decir, son empresas enormes, de las principales empresas del país, que habían declarado ante Hacienda
tener ganancia cero, es decir, que estaban trabajando supuestamente sin ganar un centavo y por eso no podían pagar impuestos. Ahora su fracción retomó el tema. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Hacienda? No responder, básicamente. Ciertamente lo que ocurre, y todavía uno podía entender eso en el pasado, es que existía la duda por parte de la administración de si podían darnos o no esa información, ¿verdad? Para hacer total justicia, esto surge por una iniciativa ciudadana que creo que se llama Territorios Seguros. Unas personas solicitaron la información inicialmente, Hacienda se las negó y entonces metieron un amparo y lo ganaron. Posteriormente, nosotros hicimos, desde la fracción del Frente Amplio, en ese momento el exdiputado José María Villalta, hace una solicitud para ampliar esa información. Igual se le niega la información, se mete un amparo y la sala vuelve a dar la razón de que tienen que entregar esa información. Esa es como la historia. ¿Qué ocurre? Que ya hay jurisprudencia de que el Ministerio de Hacienda esta información tiene que darlo. O sea, no es como que ya tengan la duda de si esa información es pública o no. No, no. Ya existe jurisprudencia bien asentada a nivel constitucional. Y el diputado Ariel Robles básicamente lo que pidió fue actualizar, porque claro, tenemos la información hasta el año 2020, pidió actualizar, denos los datos de los años siguientes, ¿verdad? Y básicamente no contestaron. A este momento no ha tenido respuesta, hasta donde entiendo, todavía el día de ayer no había tenido respuesta. El Ministerio de Hacienda no sé si se va a negar a dar información que evidentemente es de interés público, pero al menos hasta este momento no ha llegado ni a contestar, ni un sí ni un no. Y ya se venció el plazo de ley en el que tienen que contestar. Sí, es interesante porque delante de las cámaras muchos funcionarios hablan contra el fraude fiscal, contra la evasión, pero en la práctica no se toman las acciones concretas para evidenciar a quienes no están cumpliendo sus obligaciones. Ahora, el cuestionamiento de la Unión Europea es que en Costa Rica no se pague impuestos por inversiones o rentas en el extranjero. Es un tipo de impuesto que no afecta a las grandes mayorías. Son muy pocas las personas y empresas de Costa Rica que tienen inversiones o alquileres en el extranjero que podrían ajustarse a este tipo. Son relativamente pocos, pero con mucho poder. ¿Por qué ha costado tanto poner a funcionar algo que está avalado en la mayoría de los países desarrollados, que es una práctica en la mayoría de los países desarrollados? Creo que justo por eso, don Ernesto, porque hay una especie de cortocircuito en nuestra democracia. Hay demandas sociales evidentes, usted conoce bien, vean los datos de cualquier encuesta de las que salga, y respecto a la postura de la gente en su mayoría sobre el combate al fraude fiscal. Es súper contundente, la gente apoya estas medidas. Lo que pasa es que hay un cortocircuito, porque en principio en democracia esa demanda ciudadana debería convertirse en acciones públicas, ¿no? En acciones de la institucionalidad, pero en medio de la demanda y la acción de la institucionalidad hay un cortocircuito antidemocrático, porque entonces esos que tienen mucho poder económico, aunque son una minoría, son capaces de incidir para que reformas como estas no se lleven adelante. Yo fui asesor antes de ser diputado, acá mismo en la Asamblea Legislativa, y ahora puedo decirlo porque tengo inmunidad, pero es que, don Ernesto, yo vi cómo cuando se discutían temas como este se levantaban teléfonos y los votos cambiaban, así de simple. Y es que eso pasa aquí. Hay élites económicas con la capacidad de llamar a un grupo de diputados y diputadas en ese momento y decirle, no, no, es que eso no va. Y cuando discutíamos, por ejemplo, aquella reforma que finalmente fue ley, la ley de mejoramiento de la lucha contra el fraude fiscal aprobada por allá del año 2016, eso termina llevándose adelante por la presión pública generada por la filtración de los papeles de Panamá, pero ese proyecto estuvo ahí dando vueltas durante años y básicamente se levantaban teléfonos porque uno lo podía ver siendo asesor, que de repente usted podía hablar con las asesorías de un diputado o una diputada y todo el mundo estaba de acuerdo sobre la necesidad de hacer tal o cual cambio y de repente el voto no estaba, y no estaba porque hay poderes económicos que responden, digamos, a unas lógicas inapropiadas en democracia, ¿verdad? Y yo creo que de ahí viene esa resistencia. Y este gobierno tiene esa característica tan curiosa de vender la imagen de ser combatientes fervorosos de las élites, ¿no? Eso dicen, que son combatientes fervorosos de esas élites, pues la verdad en los hechos, más allá de ese relato que venden, está muy claro que
aquí hay un conflicto de élites y que responden a otras élites. No es que combaten las élites, es que apoyan a otras élites y que entonces están en conflicto, pero esas otras élites también les meten presión. También les meten presión en cosas como estas. Y tal y como usted dice, don Ernesto, la ciudadanía tiene que tener muy claro eso. A cualquier persona, que mayoritariamente seremos asalariados, asalariadas, personas trabajadoras independientes, esto no le cambia en nada su vida, no va a cambiar en nada lo que paga el impuesto sobre la renta, porque la mayor parte de los ciudadanos, dentro de eso me incluyo, no tenemos inversiones en otro país. Yo no tengo inversiones en otro país como creo que casi toda la población, ¿verdad? Nosotros no tenemos una cuenta en Bahamas, ni una cuenta en Francia o unos bonos del gobierno francés. No tenemos esas inversiones. Esto tiene efectos para unos grupos de la población muy pequeños, con mucho poder económico, que deberían tributar sobre eso, porque la Unión Europea básicamente lo que nos dice es, ustedes exoneran eso, y entonces se vuelven atractivos para esconder ganancias que deberían tributar en mis países, ¿verdad? Le ofrecen a ustedes un resguardo para que de mentiritas se los lleven a sus países, la reporten desde allá y no me paguen impuestos ni a mí ni a usted, y eso no está bien, básicamente es lo que nos está diciendo la Unión Europea. Ahora, diputado, independientemente de esta lista gris de la Unión Europea, como decíamos, Costa Rica tiene problemas en términos de transparencia fiscal, de sus cargas, de quién paga y cuánto aporta al sostenimiento del Estado. Uh-huh. ¿Es Costa Rica un paraíso para quienes eluden o evaden el pago de impuestos? ¿Y por qué? Si es así, su respuesta es sí. ¿Por qué? Lo es para quienes tienen capacidad de utilizar estructuras complejas. No lo es para una pequeña empresa, no lo es para una persona asalariada ni para un trabajador independiente con bajos ingresos. Para estos no lo es. Para un asalariado, por ejemplo, al asalariado le rebajan sus impuestos todos los meses y ni cuenta se da, ¿verdad? Así funciona. No lo es para una pequeña empresa. No, porque estos no van a tener capacidad de hacer una gran estructuración y armarse una empresa fantasma en Islas Vírgenes Británicas, ¿verdad? No. Costa Rica ofrece condiciones, y nos lo están diciendo, por ejemplo, la Unión Europea, no hace falta que lo diga yo, ofrece condiciones para que grandes capitales encuentren un lugar en el cual esconder ganancias que obtienen sobre las que debieron tributar y no tributan al utilizar mecanismos que ofrece nuestra legislación. Sí, es un paraíso fiscal para unos. Y esto puede resultar paradójico para la gente, porque claro, si usted mide la carga tributaria de Costa Rica, la carga tributaria de Costa Rica versus países que tienen niveles de desarrollo humano semejantes a los nuestros o versus la media de OCDE, la carga tributaria de Costa Rica es baja. Claro, yo digo esto y sé que mucha gente que la pulsea y que lo ve complicado y que quiere cumplir con el pago de sus impuestos me va a decir, pero ¿de qué está hablando? Si es que a mí me costó un montón pagar los impuestos. Aunque resulte paradójico, es un hecho. En Costa Rica la carga tributaria es baja, pero sobre capas medias, sobre todo, hay un pago de impuestos que se hace muy complicado de atender. Eso es cierto. Pueden ser ciertas las dos cosas a la vez. Entonces, hay una presión fiscal grande sobre medianas empresas, por ejemplo. Para que puedan cumplir se les hace muy complicado. Hay una presión grande. Hay una presión grande, por ejemplo, sobre personas trabajadoras independientes. Claro. ¿Verdad? Que cualquiera que nos haya tocado hacer de trabajo independiente, sabemos que se comienza a tributar desde un monto muy bajo. Hay una presión muy grande. Pero eso se pega con listas de empresas que durante años, que son mega empresas, durante años no pagan impuestos. Entonces, claro, el resultado de que la carga tributaria sea tan baja es de ese fenómeno. Aunque miles de personas vivan una situación muy complicada a la hora de pagar sus impuestos. Pero esa es la realidad que tenemos en el momento. Van a impulsar, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo termina esta película? Bueno, entre el PAC y el partido oficialista se han estado repartiendo las culpas. El hecho es que hay una próxima revisión en 6 meses de la Unión Europea. ¿Cómo salimos de esa lista? Claro. ¿Qué vamos a hacer para salir? Sí, yo creo que pasar de eso, ¿verdad? Yo lo decía un día de estos en plenario, o sea, está bien, repartan las responsabilidades que quieran, pero aquí hay que doblarse las mangas y hay que construir un acuerdo. Yo creo y hago un llamado al Poder Ejecutivo y al resto de la Asamblea Legislativa para que construyamos un acuerdo
que no va a satisfacer a todas las partes porque, por ejemplo, mi fracción quisiera pasar directamente a renta mundial, pero sé que puede que no tengamos los apoyos políticos en este momento, ojalá que en el futuro sí, pero bueno, en este momento sé que no, y sé que si aspiramos a obtener la totalidad del paso a renta mundial, más bien eso podría imposibilitar un acuerdo que nos saque de la lista, así que seré sensato. Sé que no puedo obtener el paso completo a renta mundial, pero entonces si yo puedo ceder en eso, necesitamos que las demás partes cedan también y que comprendan que el riesgo para Costa Rica, que lo pongan en una balanza, el riesgo para Costa Rica de mantenerse en esa lista es mucho más alto que lo que pueda presionarles unos cuantos intereses económicos que existan en este país. Ponerlo en la balanza, construir un acuerdo. Entonces, si tenemos que grabar únicamente rentas pasivas obtenidas en el extranjero por parte de residentes, grabemos eso. Luego yo seguiré peleando por renta mundial completa, pero creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, construir un acuerdo. El Poder Ejecutivo no basta, y quiero hacer ese llamado acá, don Ernesto, porque escuché una parte de la conferencia ayer del presidente. No basta con que manden el proyecto y digan, yo hasta aquí llegué. No, asuman su labor como Poder Ejecutivo, que para eso tienen un ministerio de la presidencia. Asuman la labor de construir el acuerdo, que claro que en la Asamblea Legislativa tenemos una responsabilidad, ser parte del acuerdo, ser parte de la disposición para construir el acuerdo. Pero a ver, el Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad central acá. Y esa responsabilidad no pueden quitársela nada más diciendo, presento un proyecto y si es inviable, pues me da igual. Ya está bueno, digamos, de que andemos repartiendo culpas en lugar de construir lo que es necesario. Definir responsabilidades políticas es importante, pero no es la única cara de la política pública. También la otra es que yo sé que se les hará menos atractiva porque es menos espectacular, es la de sentarse en la mesa, construir acuerdos, ceder, ganar y perder en medio de ese proceso. Pero yo tengo la sensación de que le dedicaron demasiada energía a buscar cómo se quitaban la culpa de encima y se terminan enredando sus mecates, porque además termina pringado hasta el presidente de la República con una responsabilidad y que le dedican más energía a eso que a construir el acuerdo, que era lo que es, lo que urge es, pues. Diputado Acuña, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido y gracias por estar en el lado B. Con todo gusto, muchas gracias más bien por este chance.